Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Es un hermoso privilegio podernos conectar y poder transmitir, hacer este en vivo, donde estamos llevando la palabra del Señor hasta su casa. El apóstol Pablo, a mí me llenaba mucho un pasaje que leía de la palabra, donde el apóstol Pablo dice que él estaba preso, corporalmente estaba en la cárcel, pero es tan hermoso porque su interior realmente él no estaba preso. Hay muchos que así estamos a veces, aunque estamos a veces libres, tal vez no estamos encerrados tras una celda y todo eso, pero lamentablemente hay muchos presos en su interior. Y al contrario, como el apóstol Pablo, él decía, yo estoy preso, pero presentes en espíritu. Entonces, y él también daba esa expresión tan linda, decía, la palabra no está presa. Y eso es lo que nosotros ahora estamos trasladando hasta su vida, hermano, que la palabra nuestra no está presa. Nosotros tal vez nos han recomendado de que seamos, que nos quedemos en nuestra casa, donde podemos ahí disfrutar de nuestra familia por precaución, estamos llevando medidas de higiene y todo eso, pero la palabra nuestra no está presa, la palabra no se puede encerrar en cuatro paredes, la palabra tiene que ser abierta y tiene que ser explicada en todo lugar donde se pueda. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, con la continuación más que todo. Pero yo le pido por favor de que nos invite, o que nos ayude, por favor, yo los invito a que nos ayude a orar para que sea el Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por favor de que tu Espíritu Santo sea, Señor, hoy tocando nuestros corazones. Padre, por favor, háblanos, convéncenos, Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón, enséñanos tu palabra. Enséñanos tu verdad, Señor. Edifícanos, consuélanos y exhórtanos si fuera necesario la exhortación para nuestras vidas. Sabemos que todo es necesario para la vida, una disciplina es necesaria para nuestras vidas. Exhórtanos y consuélanos, trae un mensaje de consolación para nuestras vidas en estos momentos difíciles, pero también, Señor, trae una edificación a través de la enseñanza. Dame, Señor, derrama sobre mi vida unción para que con denuedo pueda hablar tu palabra y mis palabras que son espíritu, Señor, se puedan convertir en vida en los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a darle continuidad a nuestro tema del día de hoy. Entonces, hemos tomado como base este tema, el pasaje de Hechos 20-28, donde el Señor dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Entonces estamos hablando de la esencia de la iglesia de Jesucristo, la esencia de la iglesia, una iglesia que le pertenece a Dios, que Dios la compró con su propia sangre. En segundo, hemos visto 3 puntos importantes. La iglesia es transportadora de paz. La iglesia está compuesta por familias, entonces tiene que estar las relaciones familiares de una manera, tienen que estar edificadas, tienen que estar bien cimentadas en una iglesia. La iglesia está compuesta por familias y Dios es un Dios de familias. Entonces, para que nuestras familias sean bien fortalecidas, estamos hablando ahora del liderazgo familiar. Liderazgo familiar, vemos muchas cosas muy importantes. La semana pasada estuvimos hablando en base a la familia, vimos acerca de las relaciones conyugales, el amor fraternal que tiene que haber de los padres hacia los hijos y cuáles son las causas a veces o las consecuencias de cuando los hijos de una temprana edad no reciben el amor fraternal. Entonces ahora estamos viendo el liderazgo familiar. Entonces en la mañana vimos algo así rápido acerca de la enseñanza paternal y vimos el ejemplo de la relación de David y su hijo Salomón. Su hijo Salomón era uno de los más pequeños, hijo de su madre era Betsabé, quien fue mujer de Urías Eteo.
Entonces, Salomón vino a ser el sucesor de su padre, David. Pero mire las expresiones que ya el predicador, Salomón el sabio, dejó en la palabra acá escrita, claro, guiado por el Espíritu Santo. Pero dio unas enseñanzas tan profundas acerca de cómo recibir la enseñanza de nuestros padres. Él como sabio, él dijo que nos dio a entender de que su padre David le enseñó y le dio mucha sabiduría, la cual de ahí podemos ver por la cual él, en el inicio de su ministerio, una cosa que le pidió a Dios cuando se encontró con Dios fue sabiduría para liderar al pueblo. Entonces aquí Proverbios 4:4, palabra de Dios para todos, dice esta versión: mi papá me enseñaba y me decía, recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos y vivirás. Lo retomo en esta hora porque si usted quiere ver lo que vimos en la mañana, puede ir e investigarlo ahí en nuestra página. Pero lo retomo porque nos quedamos como a medias del punto. Entonces hay muchas cosas que todavía quiero hablarles acerca de la enseñanza paternal. Entonces, papá me enseñaba, me decía, recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos, vivirás. El punto enfático acá es que el rey David le enseñaba a su hijo Salomón. Entonces, muy rápido, y esto quiere, cuando nos enfocamos en enseñar, cuando el padre enseña, lo está comparando a que él es un flechero, el padre un flechero y el hijo una lanza, en la cual la está enviando más allá. Ahora, Proverbios 4:5 dice, la misma versión, palabra de Dios para todo: consigue sabiduría, entendimiento, no olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. Esta es la continuidad. Consigue sabiduría. Miren, estos son los consejos del maestro, del padre. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que busquen lo que es importante en la vida. Hay cosas importantes y nuestros hijos en algún momento de la vida ellos van a tener que enfrentarse, van a tener que tomar decisiones incluso difíciles, hermano, en su vida. Relaciones complicadísimas que trae la vida. A veces cuando uno es pequeño, ¿verdad? Uno se hace ilusiones, hermano, de un tipo de vida, ciertamente fantasía en la mente, ¿verdad? Entonces, pero uno tiene que ubicar a los hijos y tiene que enseñarle cuál es lo primordial en la vida. Entonces, aquí el rey David le está enseñando y le dice, consigue sabiduría y entendimiento, le dice. Tiene que conseguir, o sea que tiene que buscarlo. No olvides mis palabras y sigue siempre mi enseñanza. 3 puntos importantes rapidito en el verso 5. Consigue sabiduría y entendimiento, no olvides mis palabras. Sigue siempre mis enseñanzas. Ahora, después le voy a hacer un resumen de todo eso. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Qué tremendo esto, ¿verdad? Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Esto es tremendo, hermano. Miren, busquemos el otro y después le voy a resumir todo. Porque hay una serie de instrucciones, de enseñanzas que el padre le está dando a su hijo. Ama la sabiduría y te engrandecerá. Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. A mí esto me llama mucho la atención porque este tipo de usted se ve enseñando este tipo de enseñanzas o dando este tipo de enseñanzas a sus hijos, hermano. ¿Con cuánta frecuencia nosotros enseñamos este tipo de mensaje a nuestros hijos? ¿O será que a nosotros nos pasa que cuando decimos, hijo, vénganse para acá, quiero hablar con ustedes? Ok, papi. Pues piensan que tal vez les va a dar un quetzal, un dólar, dinero, o les va a dar algo material. Pero cuando les dice, abran sus Biblias, les voy a enseñar la palabra de Dios. No, eso no, yo quiero ir a ver tele. No, y no le ponen atención. No, esa relación no está bien. Esa relación no está bien y va a dejar muchas consecuencias malas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos, primero, hermano,
¿Cómo le vamos a enseñar sabiduría a nuestros hijos si nosotros no sabemos sabiduría, no hemos aprendido sabiduría? Ahorita les voy a mostrar eso. Mire lo que dice. Ella adornará tu cabeza con una corona hermosa y la rodeará con una diadema gloriosa. Y esta gloriosa es una gloria que rodea a los hijos, una gloria que está sobre la cabeza de nosotros, producto de las enseñanzas de nuestros padres. Como resultado de las enseñanzas o de este tipo de enseñanza que nosotros les demos a nuestros hijos constantemente, ellos al final van a tener una corona de gloria. Hijo, dice, escúchame, haz lo que te digo y tendrás larga vida. Entonces, como resumen aquí, pongo todos de estos varios versos que leí, el tipo de enseñanzas que David le daba a su hijo. Miren, y eso es lo que estamos aprendiendo, el tipo de enseñanzas, lo primordial que nosotros debemos enseñarle como padre a nuestros hijos. Consiga sabiduría, hijo. Usted se imagina, hermano, hasta ganas de parar me da porque me emociono. A ver, hijo, ven para acá, siéntate conmigo. Vamos a hablar acerca de la sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos reunido a nuestros hijos? Hemos reunido a nuestros hijos en la casa y le hemos dicho, bueno, familia, si tú eres padre de familia, tienes que estar pensando en esto. Yo te digo que tenemos el privilegio con mi esposa de que pronto vamos a ser padres. Y yo aquí digo, a esto lo voy a tener que aplicar también a mi vida. ¿Pero cómo? De esta manera, hijos, vénganse para acá. Hoy les voy a enseñar algo muy importante. Les voy a dar un regalo. Les voy a dar una lección de la vida. Les voy a dar algo importante que si ustedes lo atan en su corazón, les va a ayudar mucho en todo el bien, les va a ayudar para que tengan bienestar en su vida el día de mañana, cuando sean grandes. Entonces, el tema de hoy, hijos, va a ser la sabiduría. Ahora les voy a hablar de lo importante que es ser sabio en la vida. Hijos, consigan sabiduría. Ahí se van a quedar así. ¿Ah? ¿Qué es eso? Vas a tener que enseñar qué es sabiduría. Le vas a tener que enseñar por qué es importante ser sabio. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la sabiduría? Entonces le va a decir, papi, ¿y eso qué? ¿Dónde se compra? Y le va a decir usted, hijo, eso se aprende viendo, escuchando la palabra del Señor. Leyendo la Biblia. Dejando que el Espíritu Santo te habla. ¿Y para qué sirve la sabiduría, papi? Le va a decir, la sabiduría te libra del mal. La sabiduría, el hombre sabio ve el mal y se aparta. Te va a hacer unos escudos que te va a anticipar ante la maldad, ante lo malo de los hombres, ante las trampas que el enemigo ponga contra ti. La sabiduría te va a hacer un hombre exitoso, hijo. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Sí, papi. Sí, papis. Ok, o sí, mami. Dependiendo de quién esté enseñando, ¿verdad? Entonces, adquiere sabiduría, consigue la sabiduría. ¿Y cómo la consigo? Primero, vamos a comenzar a ir a la iglesia juntos. Hermano, ¿será que nosotros le damos este tipo de charlas con nuestros hijos? Yo me pongo a platicar con niños pequeños. No tengo hijos grandecitos, pero sí tengo ahí varios que para ellos son su padre putativo. Entonces, mire, me pongo a hablar y les digo, ellos hablaban una vez y decían que el karma aquí, el karma allá. Les digo yo, hoy les voy a enseñar algo que les va a servir para la vida. El karma no existe, le digo, pero sí existe la ley de Dios. Y la Biblia dice, le digo, que lo que siembras cosechas. Entonces, si tú te portas mal en la vida, tarde o temprano va a llegar un tiempo donde vas a recibir lo malo que hiciste. Entonces, tenemos que hablarle a nuestros hijos, hermano, prepararlos para el día de mañana. No olvides mis palabras. Y luego también enseñarle eso. Pero mi hermano, lo que a veces los hijos quieren es salirse de la casa porque ya no soportan estar en la casa. El ambiente ya no lo aguantan. Ya no, porque solo pleitos. No se dan este tipo de enseñanzas.
Entonces nosotros como padres de familia tenemos que tener la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia. Y mire, le dice, consigue sabiduría. No olvides mis palabras. Hijo, no olvides mis consejos que te van a servir para el día de mañana. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño tenía muchas dudas acerca de algunas palabras que sabía que la gente escuchaba, que la gente las hablaba y todo eso, pero no las entendía. Y yo me acercaba a mi abuelo y le decía, abuelo, cuando trabajaba en el campo, le decía con él, le decía, abuelo, ¿qué significa hipócrita? Y a él me decía, hijo, hipócrita significa esto y esto. Y ese tipo de enseñanzas nunca se olvidan, hermano. Entonces sigue siempre mis enseñanzas. No te alejes. Mire, es que a veces nosotros le decimos a los niños y les pegamos duro, ¿verdad? Duro le damos. Y eso es que es para tu bien. Y pensamos que solo la garroteada es para el bien de los niños. Y no, lo que les sirve a los niños y cambia su vida es la enseñanza que nosotros les damos. Entonces, no te alejes de la sabiduría. Hijo, mira, en mucho tiempo vas a tener, en varias etapas de tu vida, vas a tener intenciones, te vas a sentir alejar de la verdad, vas a querer alejarte de Dios. Pero recuerda esto, hijo, y esto te va a servir para toda la vida, que tú eres un hijo de Dios y que tarde o temprano el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir de que tu casa es la casa del Padre y allá es donde vas a estar. Así que si un día en la vida te va mal, recuérdate que siempre tienes un Padre bueno que te está esperando. Y si te alejas del Señor, nunca, donde vayas, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a indicar el camino de la verdad. Así que, hijo, no te alejes de la sabiduría. Procura, porque el que se aleja de la sabiduría se hace necio a sí mismo y se desvía su camino y después le va mal. Entonces hay muchas cosas que deberíamos enseñarle a nuestros hijos. Ama, hijo, la sabiduría, ámala. O sea que, mire, toma la decisión de adquirir sabiduría. Entonces, aquí, por eso es que, hermano, yo me imagino aquí, es que cuando Salomón adquirió el reino, ya su padre había muerto, hermano, estaba muriendo ya. Mire pues, y cuando pidió sabiduría, ya su padre había muerto, el rey David había muerto. Pero la enseñanza de que el padre de su padre David le había dado, se la dio desde cuando aún estaba vivo, cuando Salomón era un baby, era un nene, era un niño. Por eso cuando ya adquirió el reino, lo primero que pidió, sabiduría. Dios, mi padre me habló mucho de la sabiduría. Así que yo, lo que quiero, Señor. Es que David le decía, hermano, qué lindo esto. David le decía, la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas. Es más valiosa que el oro. Y cuando Dios le dijo, pídele lo que quieras, Salomón le dice, no le pidió oro, porque su padre le había enseñado que lo más valioso que el oro era la sabiduría. Lo más precioso que el poder era la sabiduría. Por eso dijo, Señor, dame sabiduría, Padre. Y Dios le dio todo lo demás. Entonces, mire, ama la sabiduría. Toma la decisión de adquirir, hijo. Para que tú puedas adquirir sabiduría, tienes que ser determinante, tienes que ser decisivo, hijo. Haz que la sabiduría sea lo más importante para tu vida. Mira, en la vida vas a tener muchas propuestas. Vas a tener propuestas cuando seas grande, vas a ir a la universidad y te van a proponer, te van a dar becas, te van a pagar el estudio y te van a decir que te van a proponer muchas cosas que incluso te van a tentar para alejarte de Dios. Y cuando cuando llegue no esté contigo, hijo, cuando vayas a la universidad, te vas a tener que enfrentar solo. Ya no me van a mandar a mí los reportes o ya no me van a llamar para decirme, tu hijo fulano de tal ya no vino a la escuela. No, ahora tú vas a ser responsable por tu propio bien. Y ahora, hijo, cuando estés ahí, acuérdate que vas a tener muchas propuestas y te van a decir, muchos te rodearán, que te digan y te van a proponer alejarte del Señor. Y te van a decir que eso es falso, pero recuerda eso, haz que la sabiduría sea lo más importante para ti. Y todo ese tipo de enseñanzas no se van a olvidar, hermano. Yo lo digo por experiencia también. A mí desde pequeñito me enseñaban muchas cosas. Hacían cultos en la casa mi madre y a mí me enojaba y hasta lloraba, hasta me quedaba dormido.
ahí donde nos poníamos a orar. Pero ¿sabe qué? Ahora estamos acá. El Señor nos alcanzó de nuevo, después de apartarnos un tiempo. Y ahora estamos acá sirviéndole. Este tipo de enseñanzas es para preparar el día de mañana hombres, mujeres, siervos y siervas de Dios. Escúchame, haz lo que te digo. Eso es lo que estaba diciendo el padre a su hijo aquí, el padre David a su hijo Salomón. Escúchame, haz lo que te digo. Entonces, esto es muy importante que nosotros se lo enseñemos a nuestros hijos. Mira, hijo, podrás tener muchos maestros, pero uno es tu padre, y tu padre soy yo. Así que yo quiero el bien para ti. Muchos te van a ofrecer cosas buenas para engañarte, para alejarte de Dios. Pero recuerda, escucha mi consejo, que el consejo que yo te doy es para que te vaya bien en la vida y te seas exitoso. Entonces, debemos enseñarle a nuestros hijos a que escuchen la enseñanza del Padre. Pero ¿sabe por qué a veces muchos no escuchan la enseñanza? Mire, hermano, si no escuchan la enseñanza del Padre, mucho menos la enseñanza del pastor. Eso no se da fácilmente. Si no somos capaces de escuchar a nuestro Padre terrenal, mucho menos vamos a escuchar los consejos de un pastor. Vamos a tener ese concepto: a mí ni mi mamá me regañaba, continuamente me va a regañar usted. A mí ni mi padre me regañó, continuamente usted. No, esos son conceptos malos. Entonces, porque a veces, aquí dice la instrucción de David, dice: escúchame, haz lo que te digo. Esto es importante. O sea que un pastor que llega a ser padre para la oveja, o sea que tendría que evolucionar también en su manera, en su amor paternal, para que para esa oveja llegue a ser padre, porque si no, no lo va a poder escuchar. La oveja va a escuchar también la voz o el hijo escucha la voz de su padre. Tendría que escucharla. Ahora miremos, hermano, más instrucciones. Proverbios 4:11. Mire lo que le dice. Sigue el consejo del padre acá al hijo, le dice: te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Mire pues, ese tiene que ser la prioridad de un padre. Conducir a los hijos por el camino de la sabiduría, por el camino correcto. ¿Cuál es ese camino? Cristo. Entonces, hermano, aunque en la escuela le den enseñanzas para que tengan una buena escritura, una buena ortografía, puedan hablar de una manera correcta, se puedan presentar delante de personas importantes, qué sé yo, los están preparando. Mire pues, la enseñanza más valiosa es que usted como padre conduzca a su hijo por el camino de la sabiduría. Ah, hermano, pero yo lo llevo a la iglesia. Ah, hermano, no se trata solo de llevarlo. De muchos obligados a ir a la iglesia también está llena. Hay muchos que van de manera obligada, aún grandes. Aún nosotros a veces vamos como que obligados a la iglesia. Aún tal vez está ahí como que, ay, otra vez otro mensaje, bueno, para que no digan nada, y como ahí a veces sale quién está viendo, ¿verdad? Para que no digan que yo no me conecto, me voy a conectar, pero lo dejo abierto, pero me pongo a hacer oficio. Está conectado, pero no se está conduciendo por el camino de la sabiduría. Realmente no está aprendiendo el camino correcto. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuál es el camino correcto? Y el camino correcto es Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarle para que no se aparten de Él. Entonces, y conducir tenemos que conducir a los hijos, conducirlos, guiarlos, enseñarles por ese andar, a caminar en ese camino. Luego le dice: sigue ese camino y tus pies no caerán en ninguna trampa. Aun cuando corras, no caerás. Prácticamente la enseñanza del Padre es: mire, tienes que seguir. Vas a tener, ese camino a veces es difícil. En ese camino vas a tener que subir o caminar por senderos difíciles, como subidas. Pero te la vas a encontrar difícil. Pero mira, al final ese camino te va a hacer bien. En ese camino no encuentras trampas. No encuentras trampas.
aun cuando corras, no caerás. Sigue el camino de Dios. Y todo ese tipo de enseñanzas es lo que prepara a un hombre o a una mujer de Dios. Recuerda siempre estas, mire, y luego le sigue diciendo, recuerda, hijo, siempre estas lecciones. No las olvides nunca, porque ellas son tu vida. ¿Sabe por qué esto a mí me llama la atención, la relación paternal de David y su hijo Salomón? Porque David tuvo varios hijos primero. Tuvo varios hijos. Pero era más, qué hijos tremendos. Pero es que David cometió muchos errores. Nunca se ve que él se sentaba y le predicaba o les enseñaba a sus otros. Absalón, ahí no se ve. Es más, cuando Absalón cometió errores, nunca lo corrigió. Pero aquí a Salomón yo venía viendo que era más o menos como el número 8. Número 8, el hijo número 8, y 8 es reinicio. Entonces, después de 7 hijos, hermano, que se murieron. Si no estoy mal, los 7 se murieron. Pero en el 8, él aprendió, tuvo un reinicio, una nueva oportunidad para volver a inventar sus errores que había cometido como padre anteriormente. Y ahora con Salomón aprendió. Y la experiencia le enseñó a él que ahora tenía que preparar un rey, un futuro rey, que iba a hablar con Dios ese rey, que se iba a encontrar con Dios y tenía que capacitarlo para saber, para enseñarle qué es lo que tenía que decirle al rey, a Dios, cuando ese futuro rey hablara con Dios. Entonces le dijo, sigue, te guío por el camino correcto. Eso le decía el padre, mira hijo, la enseñanza que yo te estoy dando es para guiarte por el camino correcto. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando yo miraba cuando traducía la palabra camino, se puede traducir como pisado, o sea, como rastro. Te guío por el rastro correcto, por el camino que ha sido formado a través de muchos que han pasado por ahí. Entonces, mire, pues, es que no se puede llamar camino. Por ejemplo, es que si yo fuera a un pastizal o donde hubiera una gran llanura, pero nadie ha pasado ahí no hay camino. Entonces, ¿cómo se forman los caminos? Porque alguien empieza a romper brecha, cortar madera, cortar, qué sé yo, chiribisco, monte y lo que sea, hermano. Y de repente, de tanto pasar y pasar, deja huellas, deja las pisadas y se forma el camino. Entonces tú no le puedes decir a tu hijo, sigue el camino, si tú primero no has pasado por él. Debemos nosotros pasar primero por el camino, hacer huella y luego enseñarle a los hijos, este es el camino. Mira, aquí te he formado, aquí te he dejado el rastro, aquí te he dejado mis pisadas para que andes por él. Como te decía al principio, no puedes enseñarle sabiduría a tu hijo si tú no has aprendido sabiduría. Si te portas todavía como un niño, ¿cómo lo estás preparando para ser un hombre entonces? ¿Verdad que no? Porque a veces hay relaciones así deformadas, donde el adulto son los hijos, los que actúan como adultos son los hijos. A veces parecen más maduros los hijos que los padres. Eso así pasa. Y eso no es así. Y luego, ¿cómo vas a venir? Hijo, te voy a enseñar sabiduría. Pero si tú te portas como el más pequeño de la casa, no puedes hacer eso. Mira Timoteo. Este es el liderazgo maternal. Ahora vamos a ir con la responsabilidad de las madres. Timoteo le dice, en primera de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pero las mujeres se salvarán siendo madres, si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. Entonces yo veo acá, ¿cómo que se salvarán las mujeres siendo madres? ¿Se salvarán de qué? Y es que Proverbios habla de muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, dice Proverbios que el hijo necio es vergüenza para su madre. Entonces la mujer se va a salvar. No de la gran tribulación, está salva, ¿verdad? Se santifica, ¿verdad?
de la muerte segunda hasta salva. Este tipo de salvación se salvará de la vergüenza de tener un hijo rebelde si ella llega a ser una madre. Mire, mamás hay muchas, pero madres no tanto. Y ahora vamos a aprender por qué. Porque tener hijos es fácil. Tener hijos es fácil. Pero formarlos de ahí en adelante, después de que nacieron, eso es un proceso muy largo. Muy largo. Aproximadamente 18, ¿verdad? 18 años. Pero la edad importante donde los hijos van a aprender es las niñas. Porque ya cuando después, decía un pastor, cuando llegan a una edad de más o menos de 14 para arriba, se vuelven jueces. Y ahí ya no le puedes enseñar. Ahí la acción de ellos va a depender de lo que tú hiciste antes con ellos. Entonces, la madre, o sea, las mujeres se salvarán siendo madres. Si tienen buen juicio, entonces le dicen, mire, o sea que más o menos lo vamos a aplicar. Para que seas madre, tienes que tener un buen juicio. Eso quiere decir dominio propio. Buen juicio, dominio propio. Y se mantienen en la fe. O sea, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo que permanezca en la fe si tú no te mantienes en la fe? Aleluya. Hermano, ¿cómo le vas a enseñar a tu hija? Hermana, porque ahora estamos hablando de la hermana. Hermana. Hermana, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo que permanezca en los tiempos difíciles y que tenga fe si tú no permaneces en los tiempos difíciles? Y le muestras con tu actitud, ten fe, hijo, ten fe. Pero si tú ya te rendiste en ese problema, no, hermano. Entonces, el amor, tienen que aprender el amor y la dedicación. La Biblia, por ejemplo, dice que el que ama corrige a sus hijos. El padre que ama disciplina a sus hijos. Entonces, el amor que tú tengas a tu hija, a tu hijo madre, te va a llevar incluso a veces a disciplinar si fuera necesario. Entonces, y tienes que tener una vida santificada a Dios. Mira esta versión, ¿cómo dice? Mira esta versión. Siempre hablando del liderazgo maternal. La versión de las Américas. Pero se salvará engendrando hijos. Si permanece en la fe, amor y santidad como debe. Entonces, cuando yo veo esta palabra, voy y traduzco la palabra hijos primero. Hay dos cosas. Engendrando hijos, esas dos cosas las traduje. Pero engendrando me llama la atención porque la madre no engendra hijos. La madre concibe hijos. Entonces no está hablando del hecho solamente de dar a luz hijos. No. Por eso te digo que si das a luz hijos y das 6 hijos, 5 hijos, 3 hijos, 7 hijos tuviste, eres un papá, eres una mamá. Pero de lo que hagas de ahí en adelante va a depender si vas a llegar a ser un padre y una madre realmente para tus hijos. Porque la madre aquí lo que está enseñando acá, engendrando, es como el que engendra en la vida biológica es el padre. Porque el padre es el que deposita la semilla en el óvulo de la mujer. Es el que da la semilla. Entonces aquí lo que está enseñando aquí la palabra es de que una madre, para que sea una buena líder para sus hijos, tiene que aprender a depositar semilla en sus corazones. ¿Cuál semilla? La palabra, la semilla de la palabra de Dios. O sea que aquí nos está hablando que una madre, para que se salve de la vergüenza de tener hijos rebeldes, tiene que aprender a sembrar la palabra del Señor en sus corazones, en los corazones de sus hijos. El padre tiene que enseñar, pero la madre también tiene que enseñarle a sus hijos. Entonces, y la palabra engendrando es eso, ¿verdad? Pero hijos quiere decir tecnogonía, de lo mismo que 50-41, que es alumbramiento, paternidad, por implícito maternidad, desempeño de los deberes maternos, engendrar hijos. Entonces, cuando la Biblia aquí nos está diciendo esto, tiene que saber engendrar hijos, más o menos lo vamos a aplicar de esta manera.
Quiere decir entonces de que está diciendo de que la mujer se va a salvar de todas las dificultades que un hijo le pueda dar si ella cumple con sus deberes maternales. ¿Y cuáles son sus deberes maternales? Permanecer en fe y mostrar testimonio de permanencia en la fe. Luego tener amor para sus hijos, mantener una vida santa y permanecer y actuar con modestia. Y esto tiene sus explicaciones, ¿verdad? Pero vamos a avanzar, hermano, porque el tiempo no perdona. Entonces, basado en el liderazgo maternal, basado en estos pasajes, vamos a ver unos ejemplos. Tito 2:3 dice, la versión de las Américas: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Mira, hermana, yo conozco viejitas con pelo blanco que son calumniadoras. Y en vez de enseñar lo bueno, hermano, te dan unos consejos bien tremendos. Entonces, el tener pelo blanco no te hace una madre. Eres mamá de muchos años tal vez, pero no necesariamente una madre. Por eso es que un ministro puede llegar a ser padre para muchos hijos, porque papás hay muchos, incluso papas sin tilde, ¿va? Pero mira, pues, padres no hay muchos. Por eso es que hay muchos, nosotros le llamamos padre, ¿verdad? Pero hasta en la sabiduría popular hay un dicho que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y la verdad que te amo de verdad. Porque papá fue el que engendró al niño. Pero ¿sabe qué? Padre es el que lo formó. Es el que lo formó. Entonces aquí le está hablando a las ancianas, a las mujeres que no precisamente son las que tienen canas, sino aquellas que han evolucionado en su conducta, en su ejemplo, en su testimonio. Y han llegado a dar testimonio de que no son calumniadoras, ni esclavos del mucho vino, porque el vino causa disolución y desolución del cerebro, y eso lo que causa es libertinaje. Entonces, aquí estas ancianas no son libertinas, no, sino tienen una conducta casta, una conducta firme. Entonces, le enseña, y aquí le está dando la orden que las ancianas deben ser reverentes con su conducta. Y luego, que enseñen a las jóvenes, que enseñen a las señoritas. Ese es el orden en la iglesia de Cristo. Y entonces el orden en tu casa tiene que ser, madre, tú te tienes que sentar con tus hijas. Mire madre o padre de familia. Si tú eres una madre, hay temas que solamente tú puedes hablar con tus hijas. Hay temas que solamente tú, aunque el padre tenga buena intención, pero no va a poder entender. Solamente tú vas a poder hablar contigo. ¿Y cuáles son los consejos que tú le das a tus hijas? Mira, hija, cuando crezcas, cuando seas grande, consíguete un hombre que sea grueso de lana, que tenga mucho dinero para que te vaya bien y de paso para que me mantengas a mí también. No, esas enseñanzas, no. Madre, si usted ha llegado a la edad o al nivel de ser una anciana, una madre para sus hijas, tiene que saberle enseñar a sus hijas a que amen a sus maridos. Sino que hay una madre que le dice, mira hija, cuando tengas problemas con tu marido, te vienes para tu casa, las puertas de mi casa siguen abiertas. Yo conozco unas madres que les han dicho a sus hijas, mire hija, se va a casar, si tiene problemas en su casa, si se pelea con su familia, con su esposo, con su marido, le dice, si se pelea con él, las puertas de mi casa están cerradas para que se venga a quejar de eso. Si usted quiere venir a visitarnos con su familia, las puertas de mi casa están abiertas. Pero si quiere venir a quejarse de su marido, las puertas de mi casa están cerradas. ¿Qué le está diciendo ahí? Tienen que aprender a soportar a su marido, a su esposo. Tienen que aprender a soportar a su esposo. Entonces,
enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Mire, pues usted tiene que estar preparando. Mire, hay personas que dicen, no, yo no quiero que mi hija se case, yo no quiero que ay, no, y tienen temor. Y lo que están haciendo, no las están preparando para la vida real el día de mañana. A que amen a sus hijos. El día de mañana, hija, vas a tener tus hijos. Y toma el ejemplo de mí, de mi conducta, porque yo soy una madre, soy una anciana, y aprende lo que yo te he enseñado. Que sus hijos se corrigen de esta manera. Si yo he cometido errores, no los tomes en cuenta, pero aprende lo que yo te enseñé. Y empieza la madre a enseñarle a sus hijos. Eso te va a servir con tus hijos. Mire, ¿y qué más le van a enseñar? El ser prudentes. Mire, hija, cuando esté su esposo hablando con sus amigos o con otros ministros del Señor, mire pues, sea prudente para hablar. No lo haga quedar en vergüenza a él. Y todo eso, hermano, eso es importante. Hermana, eso es importante que se lo enseñe a sus hijos. Pero ¿cómo se lo va a enseñar si ella hace lo mismo? ¿Cómo va a poder enseñar este tipo de enseñanzas a sus hijas, hermana, si usted hace lo mismo con su esposo? Le dice, hija, aprenda a ser sujeta a su marido, a su esposo. Pero ella está viendo que su esposo le dice, hermano, amor, alístate porque me toca servir. Otra vez. Y cuando llega el esposo cansado del trabajo, ¿ya está lista? No, espérame. ¿Qué ejemplo le está dando? ¿Cuál es el mensaje que le está dando a sus hijas? Y ellos van a tomar esa figura de esa relación imperfecta, la van a tomar, o inmadura, la van a tomar como ejemplo, o van a creer de que ese es el matrimonio ideal. Y entonces, cuando crezcan, ellos van a cometer más errores. Entonces le van a decir que, hijas, tiene que aprender a ser sujeta a su esposo. Mire, cuando su esposo, aunque él es la cabeza, y si él estaba buscando al Señor, teme al Señor, usted aprenda a ser sujeta a él. Sujétese a su esposo. Obedezca a su esposo. Si él quiere servir al Señor, apóyelo. Pero ahora hay madres de familia que tienen sus hijas, pero el esposo está sirviendo al Señor y la madre no lo ayuda. Entonces, ¿cómo cree que se van a comportar sus hijas el día de mañana cuando tengan sus esposos? ¿Cómo cree que va a ser esa relación? Le voy a decir algo, no es por maldición ni nada, no, que el Señor me guarde, pero como atalaya le estoy diciendo, si usted le está enseñando de una manera mala a sus hijas, ellas van a tener muchos fracasos en su relación familiar. Entonces, como atalaya le estoy advirtiendo, este es el tiempo para que arreglemos nuestra casa. Entonces, hija, sea sujeta a su esposo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque la van a ver los vecinos, hija. La van a ver las demás personas que no conocen del Señor. Pero si no les hemos enseñado ni el temor a Dios, ¿qué les va a importar eso? Hermano, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Por eso la visión es Belén. Para que formemos, para que como padres les enseñemos a nuestros hijos, capacitemos futuros hombres de Dios y mujeres de Dios. Amén. Entonces, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos. Miren, pues, yo le voy a dar un consejo, madre de familia. Enséñeles a cocinar a sus hijas. Sí, enséñeles a preparar un plato de comida para, de vez en cuando hágalo de esta manera. A muchos dicen, ¿verdad? No es obligación para que le sirva a su papá, pero ¿cómo no? Es su papá también. Yo soy el esposo, sí, pero a través de cómo vaya a tratarlo a él, así se va a ver cómo va a tratar a su esposo más adelante. Entonces, si no es capaz de servirle un plato de comida a su papá, imagínese a su esposo. Si no es capaz de honrarlo, ¿cómo se va a sujetar a su esposo el día de mañana? Entonces, usted dígale, mira, mire hija, venga para acá, le voy a enseñar a hacer unos frijoles fritos, así con unas tortillas bien calientitas, así que con queso y crema. Usted tiene que enseñarle a sus hijas a trasladar las buenas costumbres. Las malas costumbres Dios viene a destruirlas, pero las buenas costumbres debemos trasladarlas. La enseñanza debemos trasladarla. Y mucho menos la fe debemos trasladarla.
Entonces, enséñenle a cocinar a sus hijas, hermano. A planchar, es cosas importantes, a planchar. Porque si el esposo se va a trabajar y la esposa no está trabajando, pues ni modo va. Tiene que darle también. Tiene que entrarle, tiene que cumplir esas cosas del hogar. Tiene que hacerlo. Aquí tenemos mucho libertinaje. A veces, hermano, que decimos, no, aquí lo hacemos todo. Mira, como aquí la mujer trabaja, está bien, ayudémonos entre ambos. Entre ambos ayudemos. Pero si no va a trabajar, si el esposo la está sosteniendo, el esposo tiene responsabilidad de mantener, pero también se convierte en una responsabilidad suya. De poder mantener, de tener un plato de comida ahí preparado para su esposo cuando él llegue. Dice la Biblia que la mujer no le da dolor de cabeza, la mujer virtuosa no le da dolor de cabeza prácticamente a su esposo. Amén. Lo pone en alto, lo honra. Y su marido la alaba. Entonces usted debe enseñarle también como madre a sus hijas de esa manera. Cómo ser una mujer sujeta, obediente, que ame a su marido, que no lo ponga en vergüenza, a tantas cosas. Según el Timoteo 1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Por eso le pongo aquí que hay mensajes, hay enseñanzas que trascienden generaciones. Porque mira aquí, primero la fe que habitó en tu abuela Loida, una generación, y en tu madre Eunice, segunda generación, y estoy seguro que en ti también, 3 generaciones. Una enseñanza que trascendió o que creció y se expandió y alcanzó 3 generaciones. O sea, la enseñanza que tú le puedas dar a tus hijos, madre de familia, porque mire, aquí me llama la atención, ¿qué pasó con el padre? ¿Qué pasó con los esposos acá? Se quedaron a un lado. Tal vez eran madres solteras que tuvieron que criar a sus hijos solas. Murieron, tal vez eran viudas, murieron jóvenes. Y crearon. Primero la abuela le enseñó la fe, lo que era la fe, el temor del Señor, seguir al Señor, a la madre a Eunice, la madre de Timoteo. Y luego lo que aprendió Eunice, se lo enseñó a su hijo Timoteo. Y luego cuando el apóstol Pablo lo encontró, él era un discípulo ya. Era un discípulo. Un discípulo que tenía buen testimonio. La gente tenía buen testimonio de él. Pero ¿quién le enseñó todo eso? La abuelita primero le enseñó a la mamá. Y luego la mamá le enseñó al hijo. Ese es el deber de ti como madre. Enseñar a tus hijos, capacitar a tus hijos. Para que el día de mañana sean siervos de Dios. Mire, Ezequiel 16:44 dice: He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Usted conoció una madre perversa en la Biblia. ¿Sabe cómo se llama? Jezabel. Tremenda Jezabel. Pero tenía una hija, Atalía, que mandó a matar toda la simiente real. La madre no era sujeta a su marido. La madre, Jezabel es la que se rebela contra la autoridad. Y la hija se rebeló contra toda la simiente real, contra los futuros reyes, y los mandó a matar. Si la madre no era sujeta, imagínense la hija. Si la madre se rebelaba contra la autoridad, ay Dios, la hija también, peor, hermano. Si la madre buscaba a Elías para matarlo, en el Nuevo Testamento aparece otra figura. Por ejemplo, con los que aparece otra Jezabel. Aparece una enemiga ¿cómo se llama? De Juan, el profeta Juan, que le decía al líder de la ciudad, le decía: no te es lícito porque estás cometiendo adulterio y estás con la mujer de tu hermano. Y ella se enojaba. ¿Y sabe qué? Y ahí aparece la hija también. Y entre las dos le quitaron la cabeza a Juan. Mataron a Juan. Madre e hija, madre e hija. Y aquí está la Biblia, dice, este dicho se dirá, que dice: cual la madre, tal la hija. O sea, que como en Dios vimos en Juan 5, que vimos que decía, en la palabra del Señor en la mañana vimos
que decía, el hijo ve hacer lo que ve hacer al padre, hace lo que ve hacer el padre. Aquí lo podemos aplicar también. La hija es el reflejo de la madre. El hijo es el reflejo del padre, la hija también es el reflejo de su madre. El detalle es que si no le enseñamos las cosas buenas, corremos el riesgo de estarle enseñando cosas malas con nuestro ejemplo. Entonces, miremos otro. Hay un liderazgo sacerdotal. La Biblia dice que todos somos sacerdotes. Esto aplica también para darnos a entender de que no tenemos excusas. Hermano, es que yo soy madre soltera. Hermano, es que yo soy padre soltero. Entonces, pero mire, tú eres un sacerdote. Eso es lo más importante del Señor. Y dice la Biblia, mire, Oseas 4:9, la versión de las Américas. Como el pueblo, así será el sacerdote. Como el padre de familia, como los padres, así serán los hijos. Eso lo vamos a aplicar a Belén, ¿verdad? Que Belén es tu casa y tú te vas a convertir en un predicador de tu familia. Tú, como padre de familia, te vas a convertir en el predicador favorito de tus hijos. Entonces, miren, así será el sacerdote. Como el pueblo, así será. Entonces lo vamos a aplicar de esa manera. Dependiendo de lo que tú les enseñes a tus hijos de aquí en adelante, así va a ser el desarrollo futuro de tus hijos. Los castigaré por su proceder y les prepararé según sus obras. Debemos enseñarle a nuestros hijos a hacer buenas obras y a que tengan buen proceder. Ese es el tipo de enseñanzas que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Debemos tener mucho cuidado en lo que les enseñamos. Entonces, Belén es muy importante para nosotros. ¿Por qué es muy importante? Muy importante. No puedes poner excusas. Aquí hubieron hombres, ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Gedeón, que cuando se encontró con Dios y Dios lo estaba llamando, decía, mi familia es la más pobre de Manasés. Dios lo levantó, le quitó ese mal concepto que tenía de su familia, como una pequeña excusa. Señor, ¿cómo me vas a levantar a mí a ser un libertador si mi familia no es nada? Belén era la más pequeña. Y de ahí salió el más grande libertador de toda la historia. Aleluya. Nació el rey de reyes, el príncipe de todos los pastores, hermano. También Saúl también decía lo mismo. De la más pequeña de las tribus de Israel, que él venía de la tribu benjamita, hacia la más pequeña de las tribus de Israel, y su familia era la menos importante. Oh Belén, Éfrata, Belén fructífera, tú eres importante para Dios. Pero es importante, padre de familia, que tú y yo empecemos a hacer nuestra labor paternal. Paternal es quiere decir de que tú como padre y tú como madre tú como padre y yo como padre tenemos responsabilidades. Tú como madre también tienes responsabilidades. Entonces, la mujer se salvará engendrando hijos. Tal como el padre, así va a ser también el hijo, así va a actuar. Entonces yo voy terminando, hermanos. Yo le pido por favor que tal vez póngase de pie ahí o donde estéis sentado. Inclinemos nuestro rostro, pidámosle al Señor de que nos ayude a ser buenos padres. Hay mensajes más importantes que tenemos que darle a nuestros hijos. No son los lujos, bienestares que pueden tener, no son las grandes riquezas que pueden alcanzar, los grandes estudios o preparación secular que ellos puedan adquirir. No, esta no es la prioridad. La prioridad es de que aprendan a caminar el camino de la verdad, aprendan a caminar en el Señor, que aprendan a seguir nuestras pisadas como ejemplos del Señor. Te recuerdo, el hijo hace lo que debe hacer el padre. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, padre de familia? ¿Qué mensaje le estás dando a tus hijos? Hermano, hay muchos padres ahorita que están ya queriendo que la cuarentena termine o esta situación termine para que las escuelas se vuelvan a activar y enviar a sus hijos a la escuela ya, y dejan la responsabilidad en la escuela. Y que las iglesias ya se abran y que hay clases de niños para que le enseñen la palabra de Dios allá en la iglesia. ¿Por qué no
nos proponemos ahora en nuestro corazón a cambiar todo eso. Y que ahora nuestra casa se convierta en una congregación. Se convierta en una iglesia. Donde los que se van a reunir ahí van a ser tú como padre, tú como madre y tus hijos. ¿Y quién va a predicar? ¿Quién va a cantar? Ponga a tus hijos a cantar. Amén. Ponga a tus hijos a que aprendan a cantar coros, hermano. Ni los coros se saben algunos. No saben ni orar. Enséñales a orar. Ahí van a aprender a orar. ¿Y quién va a predicar? Tú le vas a predicar ahora en adelante. Es tu prioridad. Tendrá que ser tu responsabilidad también. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la hermosa palabra que tú nos estás dando en esta hora. Hoy abrimos nuestro corazón y te pedimos perdón, Señor, por nuestra carencia, por nuestra falta de compromiso como padres. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, Señor, porque estamos hundidos en las preocupaciones, en los oficios. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Enséñame a ser buen padre, Señor, para mis hijos. Enséñame a ser buen esposo. Y que mis hijos puedan ver el ejemplo en mí. En nuestra relación matrimonial puedan ver nuestro ejemplo de cómo es una relación guiada por Dios. Que está sustentada en el temor de Jehová. Que en nosotros puedan ver el ejemplo. Y que se cumpla, tal los padres, tal los hijos. Pero que aprendan las cosas buenas, así como David le enseñaba a sus hijos. Así que nosotros tengamos la palabra, Señor. Que aprendamos de los ministros que has puesto a pastorearnos. Y así que nos capaciten y nos enseñen a caminar el camino. Así también podamos enseñarle a nuestras familias. Enséñanos a escuchar tu palabra, a obedecer tu palabra. A escuchar los ministros que nos has puesto a pastorear, a enseñarnos. Para que también nuestros hijos nos escuchen a nosotros. Oh Señor, por favor, enséñanos a cómo ser buenos padres. Tal vez, Señor, tú conoces nuestra vida. Padre, tú sabes si alguno, Señor, no tuvo padre de familia, no tuvo su padre, no tuvo a su madre. Sus padres, Señor, en vez de enseñarle cosas buenas, Señor, le enseñaron cosas malas, a cómo robar, a cómo mentir, a cómo hacer cosas inapropiadas. Señor, que se rompa ese ciclo, Señor. Que se rompa ese ciclo de maldición, Señor. Y puedan, Señor, ellos ahora aprender del Padre bueno que está en los cielos. Y así puedan ellos agarrar ejemplo. Y puedan aprender como hijos también a cómo poder actuar como padres también. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor. Guárdanos, cuídanos. Si hay algún enfermo, Señor, sánalo. Sánalo, Señor. Si hay alguna petición, Señor, sana, Señor, la necesidad, la enfermedad, Señor. Quita toda enfermedad de cada persona, Señor, que está sufriendo en este momento. Te lo rogamos, por favor. Si es necesario, Señor, dale que pasen por ese momento difícil. Dale la fuerza para que la fe no mengue, Señor. Te lo pedimos, por favor. Danos, Señor, la paciencia, Señor, que necesitamos, Señor, para poder sobrellevar este tiempo difícil. Para no apartarnos de ti, sino acercarnos más a ti en este tiempo difícil. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Hermano, es un privilegio poder estar contigo en esta hora. Que el Señor te bendiga grandemente y derrame abundantes bendiciones sobre tu vida. Esperemos que la palabra del Señor ha sido para edificación de tu vida y se cumpla la palabra que dice que la palabra no regresa vacía. Así que el Señor te bendiga, te amamos, te bendecimos y que esperamos que pronto nos podamos conectar nuevamente, podamos seguir siendo edificados con la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde y sobre todo que te dé paz.